Al comprar tu casa, tu departamento, incluso algún terreno, únicamente lo hiciste por contrato privado, es decir, sin acudir a la notaría, sin intervención del notario, no eres plenamente propietario de tu bien inmueble si únicamente lo hiciste por contrato privado, aun y cuando ese contrato privado haya sido o se haya realizado delante de testigos. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. No eres plenamente propietario de tu casa, departamento o terreno si al adquirirlo lo hiciste únicamente por contrato privado, es decir, sin intervención del notario. ¿Y esto por qué es así? No eres plenamente propietario porque no tienes una escritura pública a tu nombre en donde diga que tú eres el propietario, que tú adquiriste ese bien inmueble. Y el otro punto, no estás inscrito en el registro público de la propiedad, que es en donde se le da la publicidad a quienes son titulares o donde están inscritos los titulares de los bienes inmuebles. Aun y cuando el titular de un bien inmueble sea una empresa, una persona moral, está inscrito en el registro público de la propiedad. Entonces, para que tú seas plenamente propietario de tu bien inmueble, debes de tener una escritura pública y estar inscrito en el registro público de la propiedad. Y si tú compraste o adquiriste tu bien inmueble, se lo compraste a alguien, pero únicamente lo hiciste por contrato privado, insisto, no eres plenamente propietario, aun y cuando ese contrato se haya realizado en presencia de testigos, que es lo más común, 2 testigos a tu favor y 2 testigos de la otra persona. La mayoría de los códigos, te sigo explicando más, la mayoría de los códigos o leyes manejan o precisan cuáles son los requisitos en relación a la adquisición de un bien inmueble, ya sea una compra, ya sea una venta, incluso una donación o incluso una vez que se ha realizado un procedimiento, un juicio sucesorio, es que esto sea en escritura pública, principalmente en la compra, en la venta de bienes inmuebles, para que esto sea más certero. Este tipo de actos es ante notario público para que se elabore una escritura pública. Hay ocasiones incluso que las personas solicitan un crédito, principalmente en Fobiste o en alguna institución bancaria, y cuando se solicita este crédito se adquiere un departamento con garantía hipotecaria, pero este tipo de actos también se realiza ante notario público. Como te decía hace un momento, entonces, los códigos civiles o las leyes de cada estado, México se divide en estados o entidades federativas, incluso la Ciudad de México, y cada uno de estos estados tiene su propio código civil, que normalmente así se le conoce, su propia ley. Te comento, o sea, puede haber un código civil, un código de comercio, un código penal, pero en cada entidad existe un código civil, o así se le conoce en la mayoría de los estados o entidades, en donde menciona cuáles son los requisitos, cuál es la forma respecto de este tipo de actos, compras, ventas, donaciones de bienes inmuebles. Y en la mayoría, por el valor del bien inmueble, te van a mencionar que es en escritura pública, y esta escritura pública, insisto, la elabora el notario público. Tal vez consideres que no sea cierto,
porque a lo mejor tú ya hiciste este acto, como lo dije al inicio del video, al comprar tu casa lo hiciste por contrato privado y piensas que no es cierto, que no es necesario. No tienes una escritura pública. La escritura pública, como lo estoy diciendo, la elabora el notario público. La escritura pública es un documento, son hojas membretadas, oficiales, en donde precisamente, el objetivo de esta escritura pública es dar fe, dar la certeza de que efectivamente se realizó un acto, una compra, una venta, una donación de un bien inmueble y menciona quiénes realizaron el acto. En el tema de la compraventa de bienes inmuebles, el notario, para que autorice una venta de este tipo, una venta y una compra, se cerciora que la persona que esté vendiendo pues efectivamente sea el titular de ese bien inmueble. Se cerciora de dos formas: uno, con la escritura pública que él va a mostrar, y dos, que esté inscrito en el registro público de la propiedad. Es seguridad y certeza jurídica. Se cerciora que la persona que va a comprar pues sea efectivamente la persona de la que se esté hablando. Incluso hay ocasiones en que le cuestiona cuál es el estado civil a las personas que están comprando. Tal vez consideres que es más trámite porque efectivamente se tarda un poquito más y que es muy costoso por la cuestión de impuestos y que por eso no se hizo. Y aun y cuando tú lleves habitando ya algunos años en tu bien inmueble, consideres, insisto, que no es necesario. Sin embargo, insisto, si tú no tienes una escritura pública, si tú no estás inscrito en el registro público de la propiedad, que normalmente así se le conoce en cada estado o en cada entidad, registro público de la propiedad. En algunos lugares puede cambiar el nombre, pero en este lugar, en esta institución, es donde se lleva el registro de los bienes inmuebles y de los titulares. Y no confundir al registro público de la propiedad con normalmente también se le conoce oficina de catastro o oficina afín, en donde el objetivo de la oficina de catastro es tener los datos del bien inmueble para efecto de que se esté cobrando o que se esté pagando el impuesto. Entonces, si tú no tienes tu escritura pública, si tú no estás inscrito en el registro público de la propiedad, no eres plenamente propietario, aun y cuando tengas tu contrato privado de compraventa, aun y cuando estés habitando ahí o lleves habitando 10, 15 años, tú no tienes ningún documento. Además, para cerciorarte y para que notes la certidumbre en la que te encuentras, acude al registro público de la propiedad y solicita un certificado de libertad de gravamen y notarás que tú no estás inscrito como titular en el registro público de la propiedad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si estamos en el entendido de que la escritura pública la elabora el notario público y es por conducto del notario público como se va a poder inscribir a la persona titular del bien inmueble por conducto del notario, se inscribe en el registro público de la propiedad. Entonces, ¿cómo se va a solventar eso? Tú puedes acudir a la notaría con tu contrato privado y le vas a decir al notario pues que te elabore tu escritura pública y que te inscriba en el registro público de la propiedad. Te va a negar este acto, este servicio. Lo que te va a decir es que quien aparece como titular en el registro público de la propiedad debe de acudir contigo para ver qué tipo de acto se va a celebrar, si va a ser la compraventa, si va a ser alguna donación o qué es lo que se va a realizar. Él necesita ver al titular para ver qué acto es el que va a realizar contigo. Si tú vas, entonces, como lo estoy comentando, le dices, pues es que aquí está mi contrato privado, quiero mi escritura y quiero estar inscrito, no lo va a realizar. Precisamente, este tipo de actos, en el fondo, se debe de celebrar ante notario público porque es seguridad y certeza jurídica de que efectivamente se celebró el acto.
¿quién no dice que se simuló un acto? Es decir, hay ocasiones en que las personas ven que un inmueble, algún terreno incluso, pues no está ocupado y se meten o lo invaden. ¿Y quién no te dice que se elaboró un contrato únicamente para subsanar esa situación? Un hecho ilícito. Hay personas que venden bienes inmuebles de las cuales no son propietarios. Entonces, por eso mi comentario, en el fondo es seguridad y certeza jurídica. ¿Cómo se subsana esta situación entonces? Si tú ya realizaste este acto, se puede subsanar mediante el juicio de prescripción adquisitiva o juicio de usucapio, y tal vez se pueda subsanar con el otro juicio que se le conoce como firma y otorgamiento de escritura. Vamos a hablar concretamente del juicio de usucapio y del juicio de usucapio o de prescripción adquisitiva, y únicamente únicamente vamos a hacer el comentario del juicio de firma y otorgamiento de escritura, porque este tiene otro requisito. Si, por ejemplo, celebraste el contrato privado de compraventa, como fue de rápido, como ignoraste que tenías que realizar el acto ante notario público, conoces físicamente a la persona que te vendió, me refiero a que sabes en dónde está viviendo, no sé, a lo mejor es tu vecino, a lo mejor vive en la misma colonia, pues en su momento a lo mejor no lo hicieron ante notario porque uno, ya no te alcanzaba el dinero, o dos, por desconocimiento. Sin embargo, ya te enteraste de que se debe de elaborar la escritura pública, entonces físicamente puedes entrevistarte con él y mencionarle que se necesita darle la forma a ese acto. La formalidad es a elaborarlo en escritura pública y obviamente con intervención del notario. Se les van a cobrar impuestos y se va a tener que realizar todo el trámite administrativo, por decirlo de alguna forma. Es decir, el notario se tiene que cerciorar que efectivamente esa persona sigue apareciendo como titular. Va a demostrar con una escritura pública pues que él es el titular. Corrijo, la persona que te vendió, aun y cuando sea en contrato privado, físicamente tal vez te entregó en ese momento una escritura pública, pero a nombre de él. Y si acuden, como lo estamos platicando, ante notario, el notario le va a pedir la escritura pública y se va a cerciorar de que esté inscrito en el registro público de la propiedad. Se va a cerciorar de que tú eres la persona que esté comprando. Se van a poner de acuerdo en cuánto van a mencionar que va a ser la venta. Normalmente se solicita un avalúo y digamos que de esta forma se puede subsanar este tipo de situaciones, siempre y cuando tú conozcas y la persona que te vendió efectivamente haya sido el titular registral. Y si él no tiene ningún inconveniente, este trámite se puede subsanar de esta forma. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pues ya no se sabe en dónde está la persona que te vendió. Y hay dos supuestos. Uno, que la persona que te vendió haya sido, o sea, perdón, el titular registral. O sea, el titular registral te vendió a ti el bien inmueble, aun y cuando haya sido por contrato privado. El otro supuesto es cuando el titular registral se lo vendió a una persona y esa persona te lo vendió a ti. Son los dos tipos de supuestos principalmente. Aunque no lo creas, hay ocasiones en que el titular se lo vende a una persona, esa persona se lo vende a otra persona y esa te lo vende a ti. Imagínate. Entonces, partamos sobre el supuesto de que te lo vendió el titular registral o incluso una segunda persona, pero que incluso ya no sabes en dónde viven. Ahora, partamos también, es decir, los supuestos que estamos mencionando, que vamos a mencionar, es bajo el principio de buena fe. Actos que efectivamente sucedieron, es decir, que realmente se dio el acto de la compra del bien inmueble, que pagaste ese precio y que se hizo de buena fe, no se simuló ningún acto. Entonces, como lo estoy mencionando, si para ser titular, plenamente titular de un bien inmueble se requiere escritura pública y estar inscrito en el registro público de la propiedad, y esta inscripción es
por conducto o por medio del notario cómo subsanar esa situación cuando ya no sabemos en dónde habitan las personas que te vendieron. Mediante el juicio de usucapión, que también se le conoce como prescripción adquisitiva, se va a subsanar esa situación. Es una de las formas de regularizar esa situación de que ese contrato privado junto con otros elementos o requisitos puedan alcanzar un nivel en conjunto para que se te pueda inscribir obviamente el bien inmueble y a ti en el registro público de la propiedad, que tú eres el titular de ese bien inmueble. Para poder realizar el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, se deben de cumplir los siguientes requisitos. Cuando se hizo una compra de un bien inmueble, pero únicamente se celebró en contrato privado, desde el momento en que se celebró a la fecha en que se va a promover el juicio, ya debieron de haber transcurrido más de 5 años. Este primer requisito, que es una acción de buena fe, se está haciendo de buena fe. Principalmente lo vamos a enfocar en la Ciudad de México y en el Estado de México. En la mayoría de los estados de las entidades es este requisito de buena fe, con estos elementos que estamos dando, y que se solicitan que mínimo ya transcurrieron 5 años en adelante de esta situación, desde el momento en que se celebró el acto. Que desde el momento en que se celebró el acto, tú tomaste posesión del bien inmueble. Es decir, si fue una casa, incluso si fue un terreno, pero estamos hablando de un terreno propiedad privada, pues se te dio la posesión de ese bien inmueble. Incluso tú una semana, un mes después acudiste a la oficina de catastro, mencionaste que tú ibas a ser la persona que iba a pagar el impuesto predial porque se lo habías comprado a X persona, se te dio de alta a ti, tú estás pagando el impuesto predial, has realizado incluso algunos trámites de agua, de luz, y has actuado como si tú fueras el dueño. Como lo estoy mencionando en el video, tú tal vez en el acto de la compra del bien inmueble, tú no entendiste que era necesario la intervención del notario, y quitando esa situación, tú has actuado de buena fe en todo momento como si fueras el dueño. Los vecinos del lugar saben que tú eres el dueño, o incluso tú te presentaste con los vecinos del lugar mencionando que tú eras el dueño y que por eso ibas a hacer mejoras en tu casa, en el exterior, etcétera, etcétera. Incluso hay algunas ocasiones en que si por ejemplo son las colonias, no unidades habitacionales, si por ejemplo son las colonias, pues de repente hay algunas actividades, que, no sé, limpiar la calle, etcétera. Entonces tú te presentas con los vecinos del lugar y les dices que tú eres el nuevo dueño. Si son unidades habitacionales, pues te presentas normalmente con los vecinos mencionando que tú eres el dueño, que tú estás habitando en el departamento X, ¿no? Entonces, uno de los requisitos es que has actuado, otro de los requisitos es que entraste al bien inmueble de forma pública, lo saben todos, de forma pacífica, o sea, no estamos hablando de que usurpaste ese domicilio, que te metiste porque nadie estaba habitando, y delante de todos los demás, pues eres el dueño, todos los te conocen como el dueño, los vecinos del lugar, y ya pasaron más de 5 años en que se realizó este acto, y como te dije, incluso estás pagando el impuesto predial. Estos son los requisitos esenciales que se tienen en un primer momento que tener, porque con estos requisitos entonces se va a demandar, se tiene que realizar un escrito de demanda, y este escrito de demanda se presenta ante un juzgado, ante un juez que normalmente se le conoce como juez civil. En este escrito de demanda se va a mencionar precisamente eso que estamos mencionando, que tú en tal fecha celebraste un acto de compra, que se lo compraste a tal persona, y como lo dije, aquí pueden suceder los dos supuestos, que se lo compraste
al que aparece como titular registral, o se lo compraste a una persona y no es el titular registral, pero que no sabemos en dónde se encuentran, dónde viven. Esto se menciona en la demanda porque con esto que se menciona de que no sabemos en dónde están, entonces el juez, una vez que admite tu demanda, debemos de entender que cuando hablamos de un juicio, un procedimiento, se debe demostrar lo que estamos mencionando la demanda y lo que estamos solicitando. Estamos demandando, estamos solicitando a otra persona ciertas cosas, y entonces para demostrar que tenemos ese derecho, pues precisamente son las demandas y la intervención de un juez para decir que tenemos derechos, los elementos para solicitar esas prestaciones, esas cosas de la otra persona que estamos demandando. Y en una controversia, en un juicio normal, pues obviamente mencionamos a quiénes son las personas que estamos mencionando y mencionamos su domicilio, pero en este supuesto, como no sabemos en dónde viven, cuál es su domicilio, esto se menciona en la demanda precisamente entonces para que el juez ordene que se envíen oficios a diferentes instituciones. El objetivo es saber si alguna de ellas proporciona algún domicilio. Normalmente es el INE, pero también puede ser el IMSS, el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo es localizarlo. Si aún así no se localiza esta persona, se mandan a hacer publicaciones en los periódicos, los llamados edictos. El objetivo es tratar de localizar a esta persona. Normalmente en la mayoría de estos juicios pues no aparece el domicilio, o aun y cuando aparezca no quieren ya ningún trámite ellos y no se presentan a juicio. Pero todo esto entonces se debe de realizar una vez que se trate de localizar a estas personas, que se agote esa etapa de localizar a las personas mediante oficios que envíe el juez. Te pongo el ejemplo concreto. Como ya le mencionamos en la demanda que no sabemos en dónde vive, el juez ordena que se envíen oficios al INE, a las diferentes instituciones, para saber si ellos tienen un domicilio. Si el resultado de esto es que no se tiene algún domicilio, entonces se mandan a hacer publicaciones en los periódicos. Si después de las publicaciones el resultado es que no se localizó ningún domicilio, sigue el procedimiento, empiezan las audiencias, se empiezan incluso en este tipo de juicios, lo importante es mínimo 2 testigos, y estos 2 testigos le van a ir a informar al juez que te conocen, que saben que tú eres el dueño de ese bien inmueble. Si ellos estuvieron presentes en el acto de la compra, bien. Si no, estos testigos van a con otro conocimiento que tengan, que saben que tú te presentaste en el lugar, que saben que tú eres el dueño, que le has hecho mejoras, etcétera, etcétera. El objetivo de los testigos es informarle al juez que pues te conocen como dueño del domicilio. Entonces, todo esto es lo que se tiene que realizar para acreditarle al juez, al juzgador, de que efectivamente tú realizaste esa compra de ese bien inmueble. Como lo dije hace un momento, que todo eso sucedió, que es de buena fe. El objetivo es acreditarle al juez esta situación, y que junto con todos estos elementos el juez dicte una sentencia a tu favor, en el sentido de que efectivamente tú realizaste ese acto de la compra, que has actuado como si fueras el dueño en todo momento, un dueño legítimo, que has actuado de buena fe, sin engaños, que no te metiste a la fuerza. Que se dicte una sentencia a tu favor, para que esa sentencia sea tu título de propiedad de ese bien inmueble, sea tu escritura pública de ese bien inmueble. O sea, físicamente va a ser tu título de propiedad, tu escritura pública, y es el juez quien va a ordenar entonces que se te inscriba en el registro público de la propiedad, que se dé de baja la anterior y que se te dé de alta a ti. En términos generales, para eso nos sirve el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, con lo que estamos platicando.
Si al comprar tu casa, tu departamento, tu terreno, únicamente lo hiciste por contrato privado y tienes los otros requisitos, esta es la forma en que se puede subsanar, regularizar esa situación para que en el futuro tú puedas obtener tu escritura pública y estar inscrito en el registro público de la propiedad. Es una de las formas de subsanar, ya que si tú no realizas este acto, estás en una incertidumbre. También te lo dije hace un momento y tal vez consideres que no es cierto. No tienes una escritura pública a tu nombre, porque a veces se hacen este tipo de actos de compras privadas, pero te dan la escritura pública del anterior, pero eso no te hace plenamente propietario a ti. Te van a dar la persona que te vendió te va a dar la escritura pública de él, pero tú no tienes la tuya, en donde diga que tú eres el titular y no estás inscrito en el registro público. Entonces, plenamente tú no eres propietario de ese bien inmueble, estás en la incertidumbre. Y ha habido casos en que se sabe que el titular no autorizó esa venta, es decir, el titular registral a lo mejor le prestó ese bien inmueble a una persona y esa persona, como sabe o sabía, tenía conocimiento que el titular registral no iba a regresar en la localidad en donde habitan por varios años, pues se le hizo fácil vendértelo. Hay ocasiones en que el titular registral, abusando de que sabe que mientras eso no se haga ante notario público, él puede vender ese bien inmueble una, dos, tres, cuatro veces. Ha habido ocasiones en que se presenta otra persona y también reclama que eres el dueño. Entonces, si tú no realizas este acto, si tú no tienes tu escritura pública, como estoy mencionando, mediante el juicio de prescripción adquisitiva o juicio de sucapión, estás en una incertidumbre, no eres plenamente titular de tu bien inmueble y a lo mejor con los años nadie te va a molestar, pero cuando alguien se acerque contigo y te quiera comprar ese bien inmueble y te solicite que sea ante notario público y tal vez te haga una oferta muy buena que digas se lo vendo, el notario público te va a pedir la escritura pública y tú no la vas a tener. Hay ocasiones en que las personas quieren dejar testamento y cuando acuden a la notaría para hacer su testamento y mencionan que le van a dejar una casa a su hijo, a sus hijos, el notario para cerciorarse, solicita por certeza la escritura pública. Si tú no la tienes, no vas a poder hacer esa donación. Entonces, no tener escritura pública, no estar inscrito en el registro público de la propiedad es incertidumbre. Y por medio del juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva es como puedes subsanar esta situación o la situación en donde se compra un bien inmueble pero únicamente se realizó por contrato privado de compra-venta. Espero que esta información te sirva, te sea útil o si conoces a alguien que le pueda servir, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje para que podamos agendar una asesoría. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.